no se prohíba el reggaetón. No se prohíbe el reggaetón, ese es mi grupo, profe. Juan Manuel, ¿sí? Y Sí, que sí se debe restringir o regular. Mi grupo, profesor. Uy, qué interesante. ¿Y lo hicieron también al revés? O sea, ¿tú sí consideras que se debe prohibir, Juan Manuel, o no? En la vida real. No, en la vida real, pues, ahí sí ya con ese tipo de temas no soy tan cerrado. La verdad, no creo que se deba prohibir. Por mi parte, tampoco nunca he analizado el reggaetón como prohibición o como seguir fluyendo. De hecho, no es un género que a mí en lo personal me llame la atención. Me gusta otro tipo de música, entonces en lo personal no me afecta si hay reggaetón o no hay reggaetón. O sea, no influye pues en lo que mi pensamiento, ni en lo que creo, ni en lo que me gusta. Juan Manuel, discúlpame, me sacó, si se pueden dar cuenta. ¿Qué dijiste? ¿Que en ese tema qué? ¿No eres tan No, estricto? no, en el tema del reggaetón, en realidad, yo no tengo, digamos, como inconveniente desde el punto de vista que, pues, como música, ¿no? Como, Sí, sí, sí. digamos, de diversión y eso. Pues no obstante, si hay pues en lo personal, ¿no? Aparte pues, de lo que lo vaya a defender, si hay unas cosillas ahí un poco obscenas, pero pues todo tiene también una fundamentación, entonces pues esa es la idea de aclarar en el debate. Listo, vamos a ver. No, yo, por ejemplo, les digo algo personalmente. Yo sí considero que en una sociedad sana, en una sociedad así, que tratamos de hacer lo mejor posible, aspiracional, no vayan a pensar que soy facho. Yo sí lo regularía. ¿sí? Porque, pero entonces que se me viene, digámoslo así, las clases periféricas. Ah, usted entonces es clasista. No, sino que creo que el reggaetón como tal se ha convertido en un escenario de pedagogía cultural, o sea, genera pedagogía, pero de antivalores y cosas así tremendas. Y uno como sociedad tiene el deber de velar que las cosas pues se hagan de otra manera, ¿sí? Entonces, yo sí estaría de acuerdo como en ciertos países que se reguló el tema, ¿sí? O incluso regular, pues también es prohibitivo, ¿no? Regulares, por ejemplo, horarios, regulares, por ejemplo, es que ciertas canciones no van, ¿sí? No van en lo público y así. Pero, pero eso es mi opinión personal y está en el simulacro, así que no cuenta, ¿sí? Y es muy interesante que nosotros demos esos debates porque acuérdense en 2021, esto que estamos haciendo lo va a tramitar el Congreso. Recuerden, cuando vean las iniciativas, la fuerza que eso va a coger en 2021, va a ser tenaz. Lo que pasa es que estamos viviendo una época en que hay demasiada apertura progresista, demasiada. Entonces, eso también se tira a las visiones progresistas, ¿sí? Uno como progresista quiere, bueno, mayor inclusión, reducir la desigualdad, mayor equidad en temas de acceso a la justicia, pero entonces ya, por ejemplo, los trans quieren alguna facción de la comunidad LGTBI trans quieren prácticamente hacer una imposición de ciertas cosas, entonces, ¡pum!, rompe con el tema. El feminismo, una facción del feminismo también quiere imponerse frente a otra. Hay una pedagogía de odio hacia lo masculino, hacia el hombre. Mejor dicho, la culpa de todo lo que ocurre es del hombre. Entonces, como se ha ido atizando este estilo de debates, pues es importante nosotros como estudiantes de derecho, como comunidad jurídica, pues que tengamos en nuestro radar este estilo de debates, ¿sí? El tema de si se debe prohibir o no, y poderlo hablar sin tabú, sin que nos vayan a señalar de conservadores o no, hay que darle el debido debate. Y si en el debate se demuestra que el reggaetón sí puede mantenerse, pues bienvenido. O que no hay suficientes derechos para los trans, pues bienvenido. Pero también hay que dar el debate, no solamente que sea una imposición, porque si se dan cuenta en los videos que hemos visto, todos se está manejando ya un discurso casi que doctrinal de que el que se opone o el que levanta la mano entonces es un ignorante. Y así no es. Lo mismo que hemos siempre hablado en las reglas del debate, debe ser uno tratar de convencerlo o por lo menos disuadirlo. Y ahí empezamos a hacer un estudio ahí bien interesante. Entonces los dejo, compañeros, para que inicien. Aquí no se aplican las reglas del examen. Recordemos las reglas del examen.
5 minutos de exposición cada uno. Luego el grupo va a tener 2 minutos de interpelación, uno, y luego las conclusiones. Se pueden hacer réplicas de 1:20, preguntas. ¿Quién gana? Que estén todos presentes. ¿Quién gana? Quien haga réplicas y esa réplica no sea contestada. Quien haga preguntas y esa pregunta no sea contestada, ahí de manera objetiva se gana el debate. Entonces, pues comencemos. Disculpe, ahí el moderador creo que es nuestro compañero José Campoamor. Campoamor, sí, Campoamor. José Campoamor va a ser el moderador hoy. Sí. Bueno, dale, José. Bueno, muy buenos días para todos, profesor. ¿Cómo está, compañero? Bien. Buenos días, Campo. Un gusto saludarlos. Bueno, yo creo que es importante que empecemos este debate. Para eso quiero decirles que hay que establecer un orden. Entonces el orden es que yo concedo la palabra y se la concedo a las personas que la soliciten en el orden que la soliciten. Las otras reglas, como ya las dijo el profesor, se pueden hacer réplicas de 1 minuto 20 y ante todo yo creo que debe primar el respeto hacia los compañeros. En ese estado de cosas yo creo que empezamos el debate y le daríamos la palabra a Juan Manuel para que nos ilustre sobre la posición que tiene su grupo. Bueno, muchas gracias, doctor Campoamor. Bueno, claro, inicialmente pues es pertinente resaltar, vamos a hacer una contextualización sobre lo que trae el reggaetón, su origen y digamos como su relación étnica y cultural que hace propicio pues su desarrollo en la sociedad. Entonces, en esta medida, pues resaltamos que el reggaetón no solamente es una corriente actual, sino que proviene también de unos ritmos precisamente históricos, ritmos que llegan a América precisamente con la esclavitud de los negros africanos, y esos ritmos pues se fueron desplazando por toda América conforme iba la distribución de la población africana esclavizada. Entonces, es importante resaltar también que esa es una tendencia musical que precisamente nace de la fusión entre el reggae jamaiquino con el hip hop norteamericano. Y también es bueno resaltar que tuvo su primer brote en Panamá en los años 70 y pues finalmente ya desata su ritmo como lo escuchamos hoy en día en Puerto Rico a principios de los 90. Entonces aquí cabe resaltar por qué precisamente el contexto histórico, porque el primer Aso Tierras Panameñas está vinculado precisamente a esa población negra del país, descendiente de jamaiquinos y otros atlantillanos, que precisamente llegaron a Panamá en la construcción del istmo, pues, que todos sabemos que existe allá. Entonces, precisamente nace como esa fusión de esta música jamaiquina, de esta música norteamericana, y precisamente pues es sabido que uno ha contagiado a todos este ritmo. En algún lugar nosotros siempre lo hemos podido escuchar. Ahora bien, entremos dentro de la sociedad que más lo escucha. ¿Quiénes son? Son los jóvenes. Es claro que los jóvenes son los que más utilizan este tipo de música, pues reuniones sociales, para diferentes tipos de encuentros, de símbolos de expresión artística. Entonces, esto es una apropiación con la música y pues precisamente nos lo ofrece el mundo globalizado y la sociedad de consumo en la que vivimos hoy en día. Y precisamente también viene de una población en su mayoría afro, marginada y semirural. Aquí sí parte también de un diseño epistemológico y metodológico de lo que conocemos como etnomusicología o del musicar. ¿Qué es el musicar? El musicar es a una letra ponerle un ritmo. Aquí lo que quiero resaltar es que no es simplemente la música, sino que es la materialización de la identidad y de la significación. Este concepto de identidad y de significación también tiene que ver con la acción. No solamente aquí tiene que ver con la música desde los intérpretes, sino de las distintas acciones que esto conlleva. ¿Qué quiere decir esto? Precisamente es una actuación en la que no solamente tocar y cantar, sino también se proporciona el material para componer, para actuar, para practicar, para ensayar. Y esto conlleva diferentes actividades que precisamente resaltan en la naturaleza humana dentro de ese contexto de expresión que hablamos que es la actuación musical.
por ejemplo, eso es un boom que no solamente en América Latina. Hay estadísticas que resaltan que en países como España el reggaetón es de la música más escuchada en plataformas musicales como es Spotify. Entonces, es importante resaltar que no solamente estamos haciendo un, un, un vínculo con una determinada población, sino que esto es algo que se ha extendido por el mundo entero como una forma de libertad de expresión. Precisamente nosotros más adelante los compañeros participarán con esto. Tenemos principios y derechos constitucionales que nos protegen nuestra libertad de conciencia, el libre desarrollo de la personalidad, que precisamente nos dejan a cada uno de nosotros el escoger la fundamentación para nuestras vidas, siempre y cuando no estemos afectando el derecho del otro. Y es algo que precisamente no se encasilla en solamente un tipo de letra o un tipo de pensamiento, sino que abarca una gran magnitud en el que se da la expresión, precisamente esa capacidad de expresarse libremente, inicialmente a población marginada, que por medio de la música ha logrado identificarse, porque precisamente eso también viene de sus raíces con el hip hop, que es como un tipo de protesta social por medio de una letra, que lo que no está buscando afectar a nadie, sino que está buscando expresar libremente una idea que precisamente está protegida por derechos, por principios constitucionales, y que asimismo está reforzada por un orden internacional que protege la libertad de expresión, entendido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el mismo sistema universal de derechos humanos. Muchas gracias, doctor Campamor. A ti muchas gracias, Juan Manuel, muy buena ilustración. Entonces pasamos a cederle la palabra al representante del otro grupo. Muy buenos días para todos, profesor, compañeros, y nuestro moderador, doctor Campamor. Gracias. Bueno, a partir de la década de los 90, la introducción de estos no referentes musicales, como bien lo dijo ya acertadamente Juan Manuel, que además de ser referentes musicales son culturales y mediáticos, han instalado en el imaginario colectivo un nuevo concepto sobre el cuerpo. Y se trata del cuerpo como objeto de deseo, símbolo de entretenimiento, sexualidad y liberación. Quizás esto ha sucedido antes, pero no se ha masificado tanto como ahora, en donde el control por parte de los padres de familia con sus hijos es cada vez más complicado por el manejo de las tecnologías de información, en especial plataforma de Internet. Si algo se ha mostrado esta época, en especial de pandemia, es que la conexión por los medios virtuales es muy necesaria y se vuelve pues un eje fundamental para el desarrollo social, tanto de la familia como de la sociedad, y por lo tanto requiere un mayor control. Ahora vamos a ver el reggaetón. El reggaetón no es solo un ritmo, es baile que se caracteriza por un acercamiento de cuerpos no apto para cierto tipo de edades y desarrollo de menores de edad, quienes se encuentran en una exploración de su cuerpo y del otro, quienes están buscando definir su identidad, siendo esta forma poco apropiada para dicha exploración. El movimiento de reggaetón es interpretado muchas veces como un espacio de identidad y expresión, como un lugar de escape a las constantes frustraciones y violencias de una sociedad de consumo como la que actualmente estamos viviendo en la globalización. Es claro que el reggaetón no es el responsable de esta situación, como también resulta claro que si la promueve con sus letras y videos, pues que obviamente tienen muchas veces contenidos que se deben discutir, y de ahí es donde sale nuestra propuesta, que va acompañada de que estas canciones, estas letras, estos videos, pues vayan a mano con campañas educativas que permitan una transformación de fondo. Pero mientras esto se da, que obviamente es un proceso, es urgente tomar medidas para proteger el derecho de nuestros niños y las niñas. Como bien resalta la Constitución colombiana, dentro de su artículo 44, son derechos fundamentales, abro comillas, la vida de los niños, perdón, abro comillas, la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ellas, el cuidado, que es un eje importante,
y amor y la educación y la cultura, que obviamente pues ahí es donde entraría a jugar el reggaetón un papel negativo hacia este mandato de orden constitucional que estableció en su momento su constituyente primario. Y decir, ¿y por qué lo decimos así? Porque como ustedes bien saben, las letras de reggaetón muchas veces incitan a la violencia, al sexo, al machismo. Los videos son videos explícitos que pueden generar que en un niño pues influyan para decisiones futuras. Cuando se habla de dinero, drogas y armas, pues no es un mensaje responsable hacia nuestros niños. YouTube ha fomentado que la música no solo sea importante para la letra o el ritmo. El contenido gráfico en los videos es fundamental e influyente. Los estereotipos que caracterizan a este ritmo son mujeres esbeltas usando poca ropa, los hombres con el bling bling, autos lujosos, en general un estilo de vida ostentoso, lejos de una realidad común como la que se vive en nuestra nación, en nuestra sociedad colombiana. Como bien sabemos, pues la mayor parte de la población es de escasos recursos. Este grupo, ni en este debate, ni en esta discusión, no busca satanizar el género como tal, del cual se puede rescatar canciones y videos, los cuales pues tienen buenos mensajes, ¿no? Lo que se pide es no escuchar contenidos explícitos como citar una canción de Arcángel que dice, abro comillas, me pides por favor que nunca lo saque, que te lo deje adentro hasta que te deshidrates. Entre otras tantas, ¿no? Como bien sabemos, hemos escuchado, pues la mayor parte de letras del reggaetón son obscenas que incitan al sexo, a la violencia, a la drogadicción. Y la propuesta que tenemos, preocupándonos por el bienestar de nuestra sociedad, en especial de nuestros niños, adolescentes y en gran parte de las mujeres, es que se prohíben medios de masivos de comunicación, perdón, como internet, radio, televisión, música, contenido de letras y videos inapropiados en una cierta franja de horario que es la franja familiar. Es decir, de una franja horario de 6 a.m. a 8 p.m. en todo el territorio nacional. Muchas gracias, Campomor. A ti muchísimas gracias, David Felipe. Bueno, ahí tenemos dos posiciones encontradas del compañero David Felipe, que nos expone algunas situaciones sobre las cuales piensa él que el reggaetón no es conveniente, sobre todo para las juventudes, y tenemos la posición del compañero Juan Manuel, que es contraria, pensando que pues es un ritmo cultural que no hace ningún mal a nuestra sociedad. Ahí tenemos las posiciones y a partir de entonces empezamos a escuchar las intervenciones de los compañeros. En ese sentido, tenemos solicitud de la palabra de Iván Quiroga y entonces procedemos a concederle minuto 20 de intervención. Adelante, Iván. Sí, buenos días. Aló, buenos días, gracias. Yo quisiera hacer una pregunta para el grupo que acaba de exponer su posición, y es ¿cuál es el soporte científico que determine que se ven afectados los menores de edad con este ritmo musical? Gracias. A ti muchas gracias. Escuchamos respuesta del otro grupo, compañeros. ¿Puedo hablar, Campos? Continúa. Muchas gracias. Muy buenos días. Hay varios estudios, para responderle al compañero Iván, hay varios estudios especialmente en lo referente al tipo de lenguaje que se utiliza. Les voy a hablar específicamente del estudio realizado por Yesid Pérez, un psicólogo de la Universidad Antonio Nariño y especialista en formación de proyectos de desarrollo social de la Corporación Universitaria Iberoamericana, además magíster en educación y docente de la institución educativa Cachaya en el municipio de Gil, departamento del Huila. Él plantea que el idioma, la utilización del puede afectar a los niños en el lenguaje utilizado en el reggaetón. Dice que esa categoría identidad, y saca varias subcategorías, el producto de la constitución de
características finales y de los aspectos que influyen en la construcción de los dice que la música, la letra que utiliza este reggaetón, es un género musical pegajoso que está de moda, obviamente, pero que las que utiliza están impactando en los estudiantes y que incluso han llegado a convertirse dentro de sus jergas cotidianas. Entonces, dice que eso no es conveniente porque está tergiversando los valores y está como permitiendo a adolescentes y los niños términos que no son como benéficos para su formación. Entonces, muchísimas gracias, gracias. Alejandro. Bueno, ahí tenemos respuesta a la pregunta que nos hacía el compañero Iván y procede a César Camilo Zambrano, que le está solicitando acción a Andrés. Buenos días para todos. Como Iván nos estaba solicitando pues estudios, el estudio que Alejandra, también tenemos unos hechos por la psicóloga Daniela Muñoz, que es una psicóloga mexicana, en la importancia de el reggaetón en la población infantil, toda vez siendo hipersexualizadas y no están escritas evidentemente para un público infantil. Sin embargo, pues lo que vemos nosotros actualmente es que pues obviamente esta población la está escuchando a diario y pues tienen un ritmo muy fácil de recordar y por lo cual los niños terminan cantando pues este tipo de canciones y letras las dicen sin necesidad que las estén escuchando, entendiendo, perdón. Ahora bien, es importante que ella resalta en este estudio también, es que es muy importante que en cuanto a las patrones sociales, los niños tienen un desarrollo en particular entre los 6 y los 12 años. Y es ahí donde los valores y la amistad empiezan a tener mayor importancia. Y es lo que los primeros acercamientos también es importante que, digamos, a los niños, como lo decía mi compañero David Felipe al comienzo en el argumento, les empieza a mostrar en qué se va un prototipo de aspecto físico. También se les puede estar enseñando que las mujeres son juguetes y también que el dinero y los bienes materiales dan más. Entonces los niños empiezan a tener preparados y empiezan a tener como este bombardeo de la psicóloga manifiesta, la psicóloga Muñoz, que es muy perjudicial para los niños, límite que dice que hasta los 12 años los niños no deberían estar como tal igualmente modificado por nuestro ordenamiento, que la niñez va hasta los 12 años, por lo cual ella dice que no deberían escuchar este tipo de música. Gracias. Bueno, César Camilo, muchísimas. Ahí tenemos entonces un reforzamiento sobre lo que decía la compañera Alejandra en cuanto a que ellos manifiestan que hay estudios y hay legislación sobre las afectaciones que tendrían este tipo de expresiones culturales frente a los chicos y a nuestros jóvenes. A continuar, les cedemos la palabra a continúa Andrés. Apreciado Campo Amor. De acuerdo a la exposición del doctor Iván, o pidiendo que mostraran un dato científico concreto respecto al tema, la posición de Alejandra con respecto a eso, o el dato que está, la exposición de ella, el estudio podría llegar a afectar. En ningún momento dice, es muy diferente la posibilidad a hecho concreto. Por eso el doctor Iván estaba pidiendo un científico, porque lo de lo científico es que concreto no son posibilidades ni alternativas. En esa exposición de Alejandra no es válida.
Terminó, Andrés. ¿Me puede dar la palabra un segundito? Sí, en cuanto a lo que dice Andrés, porque digamos, no se está, digamos, decir, nosotros podemos, o sea, no lo estamos haciendo nosotros, lo están haciendo psicólogos y estudiosos en el tema. Es decir, uno no, por decir, porque usted investigó esto, no es lo que está haciendo, es una postura psicológica, idóneos para hacerse, y no estamos basándonos solamente en un estudio. Entonces uno no puede desechar estudios realizados por profesionales del área, quienes saben cómo lo hacen, quienes tienen conceptual para decir los conceptos o lo que se está plasmando ahí. Nosotros no nos estamos inventando los... Entonces, pues sí, a través del moderador, un poco más hacia lo que estamos diciendo, sacando a nosotros como personas y no nos están argumentando, simplemente que nuestro estudio no es válido y es algo que nosotros estamos investigando, amor. Bueno, Feliz, yo considero que la expresión que hizo la compañera frente a lo que expone y pues es la apreciación que él expone y es respetable, es probable que pues cada quien hará la valoración de la veracidad que se expresa. ¿Ok? Campo Amor, para concluir. No cedemos réplica sobre la réplica, Andrés. Luego en otra intervención hacer cualquier manifestación. Para continuar, seguimos el orden que tenemos. En el orden está la solicitud para el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, aclarando completamente la información que equivoca en el sentido de que muchos pensadores y muchos pedagogos, pensando incluso en la influencia que tiene el lenguaje, no solamente a nivel individual, sino a nivel social, y por ejemplo a Foucault, en el caso que el poder que tiene el lenguaje es absolutamente frente a la manipulación y tecnologías para poder condicionar la sociedad. En ese sentido, quisiera citar, el poder no se aplica a los individuos, sino que a través del lenguaje. Y ese poder, en la música reggaetón, sabemos que podría ser, o no, en este caso no podría ser, para aclararle a Andrés, es una de las tecnologías que se puede estar utilizando en manipulación incluso de la sociedad. Como bien lo dijeron, Juan Manuel es una expresión de las consideradas populares, y de esas las clases altas finalmente tampoco les interesa ese tipo de cosas. Entonces, se apropian de estadísticas del lenguaje para en contra de la misma sociedad. Y citar que el artículo 45 dice que incluso ya el 44 relacionado con los niños, la protección sobre los niños y niños, y en el 45 habla de que los adolescentes tienen derecho a la protección y a la formación integral. El reggaetón no genera formación integral, y lo hemos discutido mucho en la escuela a través de diferentes artículos, diferentes. Entonces, me parece que finalmente, como dijo David, no podemos atacar frente a la cantidad de estudios que incluso se han dado respecto al uso del lenguaje, especialmente en el reggaetón. Gracias. Gracias, Marta Irene. Creo que es una intervención valiosísima, en tanto que sabemos que la compañera Marta Irene, su formación como docente y que tiene como tal, y el trabajo con los niños. Sin embargo, son apreciaciones, lo hará y considerará en qué medida puede no, con ese sentido, para continuar con el diálogo, le concedemos la palabra a Cuervo. Alfonsito, expláyate. Muchas gracias, doctor Campo. Argumentando
leen por ahí los puestos por David y forman psicólogos dentro de sus estudios encuentran que la realidad de los niños se ve afectada, genera en ellos angustia, confusión en la escala de sus valores, hay una hipersexualidad, problemas de autoestima y hay un desastre. Entonces, es cierto que años es cuando los niños comienzan a entender su entorno, utilizan la lógica para ello, pero hasta los 12 años no es más que una expresión artística dirigida a un público determinado que es con otros fines. Eso era como para concluir, que vean que los estudios basados en de profesionales de la salud, en ecología y la psiquiatría, que perciben lo que el reggaetón genera para ellos, niños que están desde los 7 a los 12 años, de angustia y los servicios. Gracias. Alfonso, por tu intervención. Quiero... Campo, es que no tengo la mano, por ahí te escribí en el chat que pedía que lo tengas en cuenta, por favor. No lo había visto. Le concedo la palabra a David Felipe Tando y luego continúa. Yo tengo una pregunta para el grupo. El principio de ponderación de derechos, que bien lo hemos desarrollado en esta clase, ustedes, documentos jurídicos, consideran que el derecho a la libre salida está por encima del derecho de los niños, adolescentes y las mujeres. Gracias por... Bueno, ahí tenemos una, Felipe. Muchas gracias. Al grupo. Bueno, muchas gracias, Campamor. Primero, primero quiero pedir lo siguiente antes de responderle también a Felipe. Ustedes están resaltando la protección a la niñez, pues la niñez es el futuro, no solo de Colombia, sino de todos los países del mundo. No quiero resaltar algo en particular. Hablando de un tema de protección parental. Acá estamos hablando de un tema de qué es la de los niños en sus hogares. Pues claro, se están imponiendo acciones por los en el que se están censurando, que es evidente cuando ustedes ponen emisora de radio, ustedes la ponen y obscenas, o las pasan rápido, o las mutean, o les ponen un pito, precisamente como para salvaguardar la integridad de los menores de edad, y hablamos en este caso específicamente de los niños. Generalizar diciendo que y todos los artistas que hacen acosando a la niñez, porque si bien es claro, hay canciones y hay artistas que no hacen relación a contenidos pues para los niños. Les voy a poner muy moderno, es el ejemplo de J Balvin. Escribió una canción que se llama Azul y que es la banda sonora de televisión para niños que se llama Bob Esponja. Entonces nosotros no podemos generalizar que porque unos pocos hacen un cierto tipo de música, eso va a descalificar un género entero, porque entonces no podrá existir música. Ahora bien, yo quiero resaltar también el tema del rol parental y de la patria potestad que se está ejerciendo sobre, porque es una gran irresponsabilidad entonces de los permiten que sus hijos estén en ese tipo de música sin ningún tipo de que precisamente la educación principal se fomente en casa. Y si en casa no hay una vigilancia del padre con lo que hace su hijo, pues la responsabilidad debe recaer sobre el padre más que sobre el hijo, porque estamos hablando en términos de educación y nosotros no podemos permitir que el Estado nos diga cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Eso no lo podemos permitir. Ahora bien, estamos hablando también, hace la pregunta a David Felipe concerniente a la ponderación de hechos y pues nos está expresando pues, los derechos de los niños y los derechos de amor, responderle
precisamente usted está haciendo alusión a la Carta Fundamental de Derechos, precisamente política de Colombia, siendo la libertad de expresión, sino que se está protegiendo la dignidad humana. Precisamente ese es el modo por el cual nace la carta fundamental, que es proteger la dignidad humana, y en esa medida encontramos derechos fundamentales, la libertad de expresión, la protección a la personalidad, la protección, bueno, todo lo que ya nosotros encontramos dentro de este mecanismo, siguiendo esa base piramidal que encontramos dentro, pues, del desglose de las leyes. Encontramos que hay unas leyes que se fundamentan debajo de esta Acta Magna para proteger precisamente a la ley como un bien jurídico tutelado, y proteger también, por supuesto, a la mujer discriminados para que sean sujetos de protección, y para que precisamente haya una articulación de más normas que permitan proteger la integridad de los menores y las mujeres. Entonces, en esa medida, Manuel, te pido que por favor concluyas para darle la participación a mis compañeros. Entonces, a medida de la ponderación, le respondo de esta manera, lo fundamental está de los derechos de todos, no más que sean con la 1090 y las normas diferentes que se han creado a la mujer, precisamente, y no para desprotegerlos. Entonces están plenamente protegidos tanto por la legislación como por la Constitución. Muchas gracias. Juan Manuel, por tu intervención. Habías solicitado, compañero Claudio, pero que desistió. En esa él decidió no participar. Estaríamos concediéndole la palabra a Carlos Freddy. Buenos días. Hola, buenos días, Carlos Freddy. En el tiempo del 21/11, un estudio relacionado con el reggaetón. Es conveniente que los dos grupos de nosotros, como de David y Felipe, lo lea, porque es y dice que si el reggaetón es machista, trae letras machistas, y los entrevistan y todo eso. Yo los invito a que miremos. Hoy son 3 capítulos, que esto nos va a ayudar mucho para el debate. Bueno. Muchísimas gracias, Freddy. Le abro entonces a Milo Zambrano y luego a Jason Villa. Muchas gracias, Campamor. Bueno, lo que pasa es que en el momento en que Juan hizo la intervención, no sé si, pero cuando nosotros hicimos el argumento, empáticos, que no generalizábamos toda la red de reggaetón. Nosotros, de acuerdo a lo que se señaló la semana pasada, nuestro argumento, y lo tenemos escrito, y en ese se manifestó efectivamente que nosotros no manifestábamos que todas las letras del reggaetón eran lascivas, pero que obviamente afectaba a la población infantil. Hacíamos énfasis en que YouTube, y si todo nuestro ha comentado, que la música es importante por la letra o el ritmo, con los videos, y lo que hacían, bueno, cierro comillas porque el argumento es largo, lo que hacíamos como tal, porque no lo de la radio, que ponían pitos y demás. Nosotros decíamos es que, ok, hoy en día los niños, tanto como YouTube, y en este momento no hay pitos, y no hay pitos que se le ponían como, o que pasen la letra rápido en una obscena, o que esos énfasis como tal. Por eso no entiendo en qué momento se empezó a como a desviar el tema, sino en un momento claramente. Entonces es como más que claridad sobre cómo fue de esa manera se desarrolla la conversación
El tema se ha desviado, resalta. Muchas gracias, César. Juan, es que solicito. Una cortesía. Por moderador, lo posible para que no se pierda tanto de un lado como del otro. Pariente, sí, yo eso ahora rato entregué la palabra a 3 personas. Es que aquí no sé identificar quién es de un grupo, quién es de pongo a saltar uno un grupo, otro grupo, como dijo el profesor, traigo acá de la solicitud de la palabra y entonces, perdón, una propuesta. Perdóneme, la única manera que tengo de llevar el orden es entregar la palabra en el orden que me sale acá. Es que pena, pues el que, o sea, pues que levante la mano el del otro grupo, solamente del otro grupo, y grupo es sería, solamente. Al contrario, si empiezo a los grupos con el profe, pierdo el orden que traigo acá, que es donde yo estoy viendo por la y en ese orden lo doy. Si lo salto porque es del otro grupo, entonces perdemos ese orden y se nos vuelve un desorden. Qué pena. ¿Les parece? ¿Ya salió? Una sugerencia, digamos, entonces está el tema de la pregunta, la respuesta y la contrapelación y que se acabe ese tema. Digamos que no nos enfrentemos en un solo punto, sino que pues que nos... Marce, se te abre el micrófono. La idea es que pues sigamos colocando la pregunta que yo ya hice, ya Juan Manuel interpretó, ese tema ya quedaría acabado. Entonces sí, te pregunta, pienso yo, no sé. No, pues seguimos, pero pues no puedo saber yo qué es lo que pide la palabra y restringirle a que lo mismo, porque y hay que mirar las solicitudes, los tiempos, y entonces si me pongo a ver también de que no, porque eso ya lo dijo otro, sería más complicado. Entonces hagamos un nuevo manifestado con Juan Manuel Carlos Rodríguez, tome la prespa Jason Villa, para que sea un buen nosotros, que sería como lo justo también. Felipe sabe que debería ser el líder amor, es lo que la persona que se presenta diga, aquí ya tiene la secuencia y habilitas a la otra ya. Pero igual, compañeros, es que pide la palabra. Usted no, porque es del mismo grupo, le damos la palabra de otro grupo. Tenemos cinco solicitudes y yo el control de eso. Mientras que en otro momento he dejado que algunas personas se extiendan otra solicitud. ¿Sí ve? No, ustedes como le están diciendo, diga como moderador. Ahorita hay 5 solicitudes. Digo, si lo salto a Jason porque es del mismo grupo, al otro, después vienen otras solicitudes y ya lo saltamos sigamos ese orden. Continuemos en el debate porque se nos perdió como... Tiene un Villa, continúe. Bueno, yo por la intervención de Juan Manuel, donde lo que acaba de decir, sin embargo, Juan Manuel, el artículo 44 dice que los derechos de los demás. Entonces, pues ya viendo que nosotros debemos proteger. Mi intervención va a lo siguiente. Quería grabar mi intervención a lo siguiente. Cuando que está a favor de esto, educación por parte del Estado, si no se tiene una regula, hay que entender estos padres y la facultad y pues tienen para los hijos, pero es que resulta que el reggaetón podemos controlar nosotros desde un ambiente familiar. El reggaetón está en todos los ambientes, está pues afuera los niños están a escucharlo, no sé, si van a la escuela, si van al centro comercial. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, listo, bien con su derecho a la libre expresión, pero ¿cómo hacemos para antes del tema
ellos son el futuro y ellos no tienen, como le decía Alejandra en sus estudios, en sus edades no tienen una madurez mental. ¿Qué es lo que les conviene o qué no les conviene para sus derechos a la libre expresión y desarrollo? Entonces, pues yo los invito, todos, ¿no? Pasa por el caso de ser un niño, y ese niño es el que debe elegir. Entonces no podemos decir que el Estado tiene que regular, mirar a ver cómo mirarán, a ver cómo panorámica y cómo quieren escuchar. El tema de los niños es debate porque en todos los entornos lo están escuchando. Entonces, pues, los derechos del ser y el Estado debe garantizarlo, porque no lo estamos inventando nosotros. El Estado lo debe garantizar, lo dice el artículo 44 y el artículo 45. Muchas gracias, Jason. Fernando, Felipe. Gracias, Campoamor. Bueno, primero que todo, precisamente como es un debate en el cual se van a atacar son ideas, zonas, entonces tenemos que de eso, sino hacerlo con argumentos, porque pues a mis compañeros habían avanzado en una sentencia de la Corte Constitucional, ¿quién más que ella que ve por los derechos de los niños? Educación, garantía de carácter multicultural, pluriétnico de la República. La define al colombiano como un Estado social hecho, pluriétnico, multimanera amplia e incluyente a todas bajo distintas denominaciones, se nombra y reconoce y pertenecientes a comunidad o comunidades afro. Perdón, esta es una sentencia que protege al vallenato y que dentro de las cátedras y que no fue declarado exequible, está protegido y amparado y considera que de los niños en esto. ¿Por qué traigo en eso? Porque es que todo esto son reales. Es la manifestación de le llamamos o para estas incursiones culpas novedosas, pues estaríamos incurriendo en lo que pasaban sales o palanqueros hacer sus fiestas privadas de cultura y folclore que enriquecen precisamente nuestra historia y nuestro conocer. Considero además de que en otra parte el reggaetón no es machista. Para ejemplos, tenemos varios cantantes de reggaetón. Él considera lo siguiente: cuando una canción de reggaetón, otro ritmo o viceversa, ¿por qué entramos a ser como un poco incisivos con ese? Es más de ser abiertos un poco a este tema y educar un poco más en cuanto a la tolerancia y a ser más receptivos. Es algo inevitable que hay que aceptarlo, darle el curso legal y proporcionado. Muchas gracias, Felipe. Gracias. No va con la palabra Claudio. Muchísimas gracias, Campoamor. Quiero realizar mi intención, pues, de acuerdo a mi grupo que está a favor del reggaetón. Algo importante que a Felipe, digamos, atacar el reggaetón cultura. Démonos cuenta que de acuerdo hemos aquí recalcado de dónde. Entonces, es contar, ¿sí? Una cultura pequeña, si nos damos cuenta del léxico en sus canciones, pues el beat, lo uno, lo otro que fue comentado, esa es su forma de expresión, y hablan para aquellos que han tenido la oportunidad de ir, por eso lo digo, no ha ido. Entonces, una cultura al reggaetón, pues vemos que el reggaetón hay
perreo, hay no sé qué. Entonces han establecido que el perreo, el perro y eso no es perreo. O sea, la verdad, se ve hasta en indicaciones que haces tú de cómo hacer ejercicio. Entonces, enfrascar en nuestra mente y cómo lo va a captar aquella otra persona. Ahora, de acuerdo, de acuerdo, cantantes de reggaetón, ellos están de acuerdo que hay maneras de, ¿cómo es que es? De acomodar esas letras o evitar esas letras vulgares, sexuales. Entonces, démonos. El audio de Claudio. Bueno, mientras, ¿cómo? Siguiente intervención mientras se conecta. Mientras yo soluciona el problema que tiene de comunicación, diría la palabra a Pilar Hortensia, a Pilar. Pilar. Sí, sí. Buenos días. En el tema del perreo, los movimientos que incitan al sexo, en que se han pronunciado feministas, en que es el género del reggaetón les se empoderen en que la mujer tiene la libertad de salir a bailar sola y de sus movimientos, porque este género también ha se dice que es machista, pero también en el contenido también se ataca al hombre, este género, las rancheras o en los vallenatos, como para desvirtuar todo lo que tenga que ver con cosificar a la mujer y a que se induce al sexo. Aún hay un estudio de una tesis de estudiantes de 18 en que les pregunta música qué les provoca y decían que no lo hacen ni con cosificar a la mujer, solo si lo asociaban directamente y esto de manera social. Entonces era como para pronunciarme en ese tema. Muchas gracias, Pilar, por tu aporte. Le daríamos la palabra a Carlos Rodríguez, que le está solicitando anteriormente a Ana María Munevar que intervenir. Continúa, Carlos Julio. Sí, muchas gracias por la palabra. Yo quería como apoyar el punto de Juan Manuel, en cuanto a que sí es un tema de educación, que tiene uno la que le hace bien o está mal y los principios de actuar de una persona. Tenga un léxico, algunas palabras de pronto sensuales o atrevidas, no significa que eso es lo que hacer o que es lo que tengan que pensar, ¿cierto? Es simplemente una forma diferente, porque si digamos el reggaetón cambia la forma de pensar y de actuar de las personas, pues en ese caso también tendría, por ejemplo, otro tipo de arte, cine, ¿sí? Y tendrían que prohibir, por ejemplo, las películas del holocausto porque sería que promueve que la gente vaya a matar, se tendrían que prohibir, se diría que entonces promueven la guerra, que entonces lo que quiero
decir es principios, sus valores, y en base en eso piensa y que uno actúa, ¿sí? Y eso define los actos, no una letra, digamos, un poco sensual o atrevida. Entonces quería calcar ese punto, que la educación todo, y es lo que termina en realidad sí algo, no la letra de una canción. Continuamos en Munera. Adelante, Ana María. Y bueno, sobre hablar sobre los compañeros del otro grupo, ella misma diciendo que las canciones de reggaetón, pero sino también a los hombres. Entonces rectifica esa posición de que si hay un ataque, es especialmente hacia las mujeres, como dijo la compañera, hacia los hombres. Acaba de mencionar el compañero de guerra y demás, y debe, digamos, prohibir por eso o culpar la mente. Dijimos al principio el argumento, no única causa, y por eso las películas tienen un horario, una edad restringida para poderlas mirar, y eso es lo mismo que estamos pidiendo con los niños. Volvemos, insistimos, y no frente a todo el reggaetón, también volvemos a aclarar, sino frente a la música, que tenga un lenguaje, ya sea visual o en sus letras, que genere este tipo pues, de ataques o de violencia sexual y demás. Frente al tema que mencionan cultural, queríamos mostrarles un video, o cualquiera puede ver un video, insistimos, no son todos, y que nos expliquen ahí cuál es la cultura que evidencian o que pretenden defender con esto que llaman se me olvidó la palabra, regálenme un segundo, la etnomusicalidad. Entonces no sé si podamos mostrar el video o cómo podemos... De momento ya estamos muy cortos de tiempo, Ana María. Es más, creo que podríamos hacer unas 5 intervenciones más y terminar, porque ya estamos en el límite de tiempo. Agradecemos tu intervención. Pero, Campomor, a mí me gustaría ver el video, ¿es posible? Yo los he escuchado atentamente. No, usted es que manda, profe, no, dale. Claro sí, que sí, no, o sea, a ver qué sale de ahí. No, yo sé que tienen clase ahorita. Yo también no, profe, el de la abuelo Melquiades, entonces. Más un favor, ¿me pueden dar pantalla para proyectar el video? No, y sobre eso también es una oportunidad, ¿no? Y pónganle cuidado, cuando uno presenta, un paréntesis chiquitico, cuando uno presenta temas de material videográfico, material audiovisual, sacan algo así, eso también da oportunidades para la réplica, por eso me llama la atención. Entonces, bueno, vamos a verlo, si es en defensa o atacando, puede generar es de nuestro grupo, profe. Es una canción que es bastante conocida, pero quiero colocar el video, quiero que escuchen la letra y quiero que me digan si eso va asociado a la cultura no. Listo, de una. Listo, entonces para que por favor me den pantalla. O María Camila, ¿me puede hacer un favor? Profe Camila, me ayuda, haga los anfitriones a todos, por favor. No, o que ya lo proyectes, no hay ningún problema. Y ya se lo envió por el grupo argumentación. Listo, entonces ya te lo envío. Ah, ¿me lo vas a enviar? Ah, listo. Entonces, dale, sí, yo te lo proyecto. ¿Vale? Ya te lo envío. Listo. Bueno, yo creo que mientras se organiza todo para la proyección, podríamos darle la palabra a Marcela Bueno, que le está solicitando hace rato y que no había participado. Gracias, Campomor. Pues básicamente yo quería más hacer una pregunta. Hace un rato estaban hablando del control parental que debía darse, ¿verdad? Pero entonces en ese sentido surge la duda, y es, cuando se habla de ese control parental, ¿en qué nivel queda el criterio de corresponsabilidad que establece la Constitución Política, el Código de Infancia y Adolescencia, la Ley de Protección Integral a la Familia?
pues que es un criterio que además... Es importante que a la persona que quiera responder esta pregunta la anote y para que le dé respuesta después del video. ¿Les parece? Marce, se te fue el audio. ¿No se alcanzó a entender la pregunta? Estabas terminando, termínala. Marce, yo creo que repetirla completica porque yo creo que esa fue la idea. Ok, estaba diciendo que hace un rato alguien estaba mencionando lo referente al criterio pues, que debía tenerse en cuenta en cuanto a la responsabilidad parental, ¿cierto? Pero digamos que tenemos otros dispositivos normativos que en sí consagran que la responsabilidad y el nivel el Estado debe también garantizar la formación y garantía de los derechos de las niñas. Esto, el nivel de corresponsabilidad o el criterio de corresponsabilidad también se le asigna al Estado y a la sociedad. Entonces, en ese caso, estaba consultando cómo es entendido para el otro grupo ese criterio. Gracias. Gracias, Marcela. ¿Ya puedo proyectar la canción? Sí, ¿Te parece? Con el video. Sí, con el video, listo. Ya lo voy a proyectar. Listo. Ya tú sabes. Julio H, el High, DJ Netflix, la cancioncita de despecho, sacándome lo que tenía en el pecho. Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz, pero pregúntale y te va a decir que no es así. Te va a decir que no puede vivir sin mí. Once again, follow me now, dale repeat. Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz, pero pregúntale y te va a decir que no es así. Te va a decir que no puede vivir sin mí. Aparente y alegadamente frente a la gente se ve contenta, pero según la historia cuenta por la noche se acuesta bien triste. ¿Por qué? Porque el macho que ella ama no es el que la desviste. Me dicen que se pasa oyendo la radio, viendo televisión, a ver si por casualidad le dedico una canción. No sé qué fue lo que pasó, pero peleábamos por todo y la relación se jodió. Yo me busco otra novia, ella se buscó otro novio, pues de obvio que le hacen falta las mamas de bollo. Una vueltita en la Toyo como en los viejos días, oyendo a Willy Colón y a esto le llama triste y vacía. El volumen alto fue tener el equipo, dile al tipo que los chavos que él te da yo te los quito. Qué irónica es la vida, como decía Frankie Ruiz. Si la ves por ahí, pregúntale y te va a decir. Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz, pero pregúntale y te va a decir que no es así. Te va a decir que no puede vivir sin mí. Once again, follow me now, dale repeat. Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz, pero pregúntale y te va a decir que no es así. Te va a decir que no puede vivir sin mí. Es de mentir esa sonrisa. El tipo te da de todo, pero vive muy a prisa. Tú lo que necesitas son caricias, un helado de vainilla en la plaza de las delicias. Echarle un polvo de esos de lo que te envicia. Tiene todos los lujos, pero dice que se olvida de lo material. Cuando se lo empujo, los moteles 30 pesos. No había mucho chavo, pero el sexo era en exceso. Una bella que es de preso, 2 días despierto chingando 5 el deceso. Una película X, los nachos extra queso. Te lo juro por los huesos que siempre pienso en ti. Si la ves por ahí, pregúntale y te va a decir. Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz, pero pregúntale y te va a decir que no es así. Te va a decir que no puede vivir sin mí. Once again, follow me now, dale repeat. Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz, pero pregúntale y te va a decir que no es así. Te va a decir que no puede vivir sin mí. Once
Once again, follow me now, dale repeat. Y si la ves caminando por ahí, dile que para el estudio fui. Que íbamos a hacerle un beat con Julio H, el High, DJ Electric. Mira, music make me happy. Road to riches, el Broccoli. Once again, follow me now, dale repeat. Muchas gracias por la proyectada, María Camila, y ahí va mi argumento. Dale, Ustedes pueden Gordo. observar en este video qué es lo que está incitando a la vida fácil, a la vida de traqueto, a la vida del dinero. Hay un acceso carnal dentro del video, hay una tirada de agua hacia una persona. Es decir, esto es lo que se le quiere vender a nuestros niños, a nuestras mujeres. Hay maltrato psicológico. Entonces, si ustedes escucharon la letra también de la canción, hay muchos apartes. Por ejemplo, abro comillas, echar un polvo de esos que los envicia. Tiene todos los lujos, pero dice que se le olvida de lo material cuando se lo empujo. Por ejemplo, entre otras partes de la letra, ¿ustedes creen que eso no es degradar a la mujer? Eso no es incitar a un niño en formación a que busque esa vida en un futuro, llegue a hacerse ese tipo de actos como humillar a una persona que está bajo su posición social o en casos extremos hacer carnalmente a alguien como sucede en el video? Lástima que estuvo pixelado el video, pero hay un pedazo en que el señor, como el traqueto o el patrón, se mete al baño y accede carnalmente a una de sus empleadas. Entonces, es decir, para nosotros este tipo de canciones, este tipo de letras, este tipo de videos deben ser censurados, porque obviamente puede llegar a afectar a nuestra juventud, a nuestros niños, degradan a la mujer. ¿Y qué argumento más que que el video habla por sí solo? O sea, no lo estamos inventando nosotros, el video está hablando por sí solo. Y Andrés dice que pueden ser una o dos canciones. Ahí está una canción, está degradando a la mujer, está incitando a la violencia, está incitando a que el niño sea traqueto. Y pues yo sé que ustedes van a decir que no, que las películas, que las novelas, pero es que el debate se centra en el reggaetón. Nosotros no podemos salirnos del debate que es el reggaetón, que es lo que estamos debatiendo acá. Los otros temas, las películas, las demás canciones, los demás géneros, son escenarios de otro debate. Aquí simple y llanamente estamos debatiendo el reggaetón, estamos dando el argumento del por qué se regulado este tipo de contenido. Gracias por la intervención. Muchas gracias, David Felipe. Bueno, yo ahí sí pediría que alguien del otro grupo haga la contestación Marcela. a esta intervención. Sí, Campamor, gracias. Yo ahí pues tomo la palabra para, lo que pasa es que no puedo alzar la mano porque es algo como cojoso, no la puedo alzar. Pues en primer lugar, responderle a Marcela sobre su consulta concerniente al tema de la corresponsabilidad. Y pues que yo quiero resaltar algo aquí, digamos, el Estado como tal no puede estar detrás de los millones de niños que existen en Colombia para ver si se está haciendo lo correcto o no. Precisamente por eso existe una delegación en el padre de familia, quien es el que tiene la patria potestad sobre la educación, protección y cuidado de sus hijos, de los menores. Yo quiero resaltar el concepto 112 de 2013 del ICBF, que, abro comillas, resalta lo siguiente: 2.2 de la patria potestad. Según el artículo 288 del Código Civil, la patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos, resalto acá, no emancipados, para facilitar a aquellos el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone. A su vez, el artículo 14 del Código de Infancia y Adolescencia complementa la institución jurídica de la patria potestad establecida en el Código Civil, consagrando la responsabilidad parental, ¿sí?, compartida y solidaria, en la que se condensan los padres inherentes, ojo acá, a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los adolescentes durante su proceso de formación. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros no le podemos dejar a que papá Estado nos tenga que venir aquí la policía a venirnos a decir cómo es que tenemos que criar a nuestros hijos, si el mismo Estado nos está dando la potestad a nuestros padres de cómo es que tenemos que educar. Y para responderle a Marcela, muchas gracias. Y pues concerniente al video, para terminar, yo sé que otro compañero de mi grupo, hombre, estamos hablando del reggaetón, pero el reggaetón es un género musical, y nosotros no podemos decir que entonces, que porque hay unos videos que son así, pues vamos a decir que toda la música es así.
bien decía Pilar, la música popular habla de despecho, la música popular nos muestra también hombres con pistolas, mujeres con pistolas, nos muestra también prostitutas, nos muestra muchísimas cosas obscenas, nos muestra, también se vulnera al hombre, y no pasa solamente con eso, sino que pasa en todos los géneros musicales. Entonces, si nosotros vamos a restringir el reggaetón, pues entonces nos toca restringir toda la música que tenemos en nuestro país, y eso sería un retroceso a las libertades que tenemos hoy en día. Muchas gracias. A ti, muchas gracias, Juan Manuel. ¿Alguien del otro grupo que quiera participar? Sí, Campo Lisbeth va a hablar, sino que no puede levantar la mano. Así, por favor, le da la palabra. Okay, continúa, Lisbeth. Sí, Campo Amor, gracias y gracias, Felipe. No sé si de pronto el compañero Juan Manuel no escuchó bien el argumento hace un momento cuando el compañero Jason habló y precisamente dijo que no solamente es educación realmente que está a cargo de los padres, sino que también se necesita la regulación por parte del Estado, porque es que los padres no están 24/7 con sus hijos. Entonces, a eso es a lo que se refiere y también la pregunta que hacía Marcela. Entonces, la réplica creo que no fue por el lado en el que estábamos haciendo nosotros la solicitud, porque no solamente es responsabilidad de los padres la educación, sino también hay una responsabilidad por parte del Estado para asegurar en los niños esa formación. Y esa regulación es la que nosotros estamos solicitando que haya por parte del Estado. Gracias, Lisbeth. Continúa. Yo quedé como entrecortado, Campo, quería participar. Bueno, ¿vas a terminar una partecita corta? Sí, Campo, mira. Sí. Gracias por el grupo que pues, expone este video. Y en concordancia con Juan Manuel, pues no son todos los videos, ¿cierto? Ahora, Liz hace una intervención importante, dice el tema de regular, ¿sí? Entonces, de eso, y ya comprobado y saliendo a la luz pública, los cantantes están optando por crear letras más adaptadas sociales y menos explícitas. Entonces, eso quiere decir, ¿sí? Que el género del reggaetón continúa. Entonces, al entrar en razón de no ser tan explícito tampoco, pues da un pie a que el reggaetón continúe como género, como nacimiento, como género que nació ya hace varios años y se ha mantenido, ya como otros que han venido desapareciendo. Entonces, siendo que están de acuerdo los mismos cantantes en cambiar, en adaptar, pues es importante que el reggaetón continúe. Gracias, Juan. Muchas gracias, Claudio, por tu participación. Le damos la palabra a Jairo Villanueva. Buenos días, compañeros. Pues entrando, digamos, teniendo en cuenta que no todas las canciones, sí, lo que exponía el video que ustedes exponían que es importante porque pues es muy explícito, pero teniendo en cuenta que, como lo decía Pilar anteriormente, cuando han entrado todos los géneros, la música vallenata, la música mexicana, la música de carrilera, hablando incluso una canción que hoy en día es muy famosa y suena por todas partes, que si no me querés te corto la cara, y cosas de esas, cuando siempre que han entrado géneros nuevos han sido atacados incluso por los géneros anteriores, pero hoy en día vemos como la canción, por ejemplo, Despacito, es una canción que ha sido interpretada por diferentes artistas de otros géneros musicales, e incluso ya hay combinaciones de vallenato con reggaetón de diferentes artistas, la misma Shakira. Entonces el problema es que se viene y se tiende a satanizar, y pues eso viene realmente de la, como decía Marcela y como dice Jason, de la misma educación de la casa. Entonces realmente lo que se debe es no satanizar este género y realmente propender porque ante todo priman los derechos de la familia, los derechos del niño y los derechos fundamentales del hombre. Muchas gracias, Jairo. Continuando con el orden, tendría la palabra Carlos Julio Azpeitía Rodríguez. Bueno, parece que Carlos Julio no... Sí, yo ya participé, Campo, sino que la mano se quedó alzada, pero muchas gracias igual. Yo sí quiero participar. Entonces, continúa, Alfonso. Bueno, de acuerdo a los argumentos citados por mis compañeros, nosotros no estamos, digamos, diciendo que salga el género del reggaetón de circulación, porque ya lleva
lleva mucho tiempo y igual se impuso ante otros géneros. Lo que sí manifestamos es que debe haber una regulación como quiera que transgrede los derechos en el contenido para los niños y para algunos adultos. Si ustedes ven, sus papás no son reggaetoneros. En este sentido, ¿por qué? Porque encuentran que muchas de las letras son grotescas y adicional a eso se van directamente al sexo. Al momento digamos, de seleccionar el lenguaje utilizado, tiene la característica solo oral, no tiene un estilo poético ni elaborado. Las canciones giran alrededor de dos campos semánticos, uno que es el sexo y el otro que es la mujer. Y por eso es que hay un irrespeto tanto a la mujer y en ese sentido, eso es lo que escucha el niño, que hay que hacer lo indebido con la mujer y para como restablecer cualquier movimiento que se quiera. Entonces, ese es el sentido. Si bien ahorita Juan Manuel argumentaba y decía que, o Pilar, decían que la ranchera, estos, digamos, tipos de géneros, lo que traen contexto es que sí, que son despechos y que sale un tipo con un arma, pero nunca la está utilizando matándola ni nada, sino es como ¿qué puedo decir yo? Como es como la escenografía que se busca en el momento, pero no está incitando a que asesinen o victimicen a la mujer, sino es como, si bien es cierto, está mostrando como otras adecuaciones diferentes a las del reggaetón. Eso quería decir. Muchísimas gracias, Alfonso. Bueno, tenemos solicitud de Marta Irene Guzmán y de Pilar Hortensia. Yo creo que haríamos esas dos intervenciones y enseguida una persona de cada grupo que concluya. ¿Les parece? Sí, perfecto. Sí, ya por la Vale, hora, Campo, sí, yo quería como, gracias, yo quería como parte de finalizar, quería como concluir varios de esos elementos corroborando lo que han dicho mis compañeros. Uno, nosotros no estamos atacando el género musical como tal y menos como una expresión de la cultura. Lo que sí queremos es que el Estado lo regule y a partir de esa regulación, en nuestro árbol habíamos construido, habíamos generado, por ejemplo, el artículo 88 de la Constitución, en donde dice que la ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad de todos. La moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica, también regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Y el 89, además de los consagrados en los artículos anteriores, la ley establecerá los demás recursos y las acciones y los procedimientos necesarios para que se pueda propugnar por la integridad, el orden jurídico o la protección de los derechos individuales de grupo o colectivos frente a acciones o omisiones en cual de las autoridades. Es decir, lo que queremos es, uno, que se regule el momento o los espacios para escuchar este tipo de música buscando la protección de niños y adolescentes. La familia y la sociedad sí están para educar y para proteger la familia, pero el Estado tiene que ayudar con esa, a partir de las regulaciones, con esa protección. Y creo que eso es como parte de las conclusiones. Muchas gracias, Marta Irene. O sea, la propuesta del grupo no es prohibición, sino regulación. Sí, de un principio se dijo, se enfatizó, queremos que se regule cierto tipo de contenido, cierto tipo de letras, se dijo que se maneje en un horario que no sea familiar. O sea, se dijo todo ese tipo de cosas. O sea, no sé por qué han dicho que estamos atacando. Bueno, Jamás muchas gracias, David Felipe. Continúa Pilar Hortensia. Bueno, en ese tema, si la sociedad exige que se tenga una mordaza o una censura a la música, entonces ahí sí nosotros nos pronunciamos porque se tendría entonces que también regular todo el resto de artes, lo que tenga que ver con los medios de comunicación, lo que tenga que ver con artes diferentes, con teatro, con redes sociales. Y aquí me pronuncio porque en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la libertad de expresión se ha pronunciado en relación con el contenido y el alcance de la libertad de expresión en relación con el orden público en la sociedad democrática, con la dimensión individual y social, con la indivisibilidad de la expresión y la difusión del pensamiento y con el control democrático de la sociedad. Entonces, tener en cuenta el bloque constitucional y también que
si establecemos esa mordaza y ese control, se nos van a meter a nuestras casas y nos van a decir qué tenemos que hacer y cómo lo debemos de hacer, y todo extremo es malo. Muchas gracias, Pilar Hortensia. Entonces, terminamos y concluimos con Andrés Robert. Pero porque si es del mismo grupo. Vamos a la conclusión. Sí, porque ¿sabes por qué? Porque en el otro grupo hizo intervención David Felipe para reforzar la conclusión que hizo Marta Irene. Sí, pero, me cortaron la palabra cuando estaba hablando. Gracias, moderador. Gracias. Gracias, moderador. Andrés, que es del mismo grupo, que va a reforzar la conclusión. Pero por favor, tienes que dar otra intervención. Qué pena contigo. ¿Cómo? ¿Aló? Por favor, es necesaria otra intervención porque habló Pilar y ahora van a hablar Andrés Felipe. Pero ha pasado varias veces. Si tú quieres participar, solicita la palabra y con gusto te la doy. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces no termina Andrés. Pues dije que terminaba, perdóname un momentico. Dije que terminábamos porque es la última solicitud de palabra que tengo. Continúa, Andrés, por favor. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, excelente. Primero quisiera comenzar diciendo que la estructura del debate era que la contraparte estaba en contra. Ahora resulta que están a favor, pero regulado. Primer punto, eso me parece totalmente incoherente con la situación de este debate. Segundo, de acuerdo a la mayoría de lo que han planteado la contraparte y de acuerdo a los ejemplos que son particulares del reggaetón, del género reggaetón, de acuerdo a esa teoría, entonces tocaría restringir todos los géneros de la música, porque en todos los géneros hay manifestaciones de exclusión y desigualdad. Entonces, de acuerdo a este postulado que les estoy presentando, les quiero preguntar, entonces, ¿tocaría regular toda la música, compañeros? ¿O tocaría regular la música que a ustedes les parece que no va de acuerdo a sus gustos? Muchas gracias, señor magistrado. A ti muchísimas gracias, Andrés. Como Andrés está haciendo una pregunta, entonces el otro grupo tiene el espacio para responder. Bueno, voy yo que creo que levanté la mano en ese orden de ideas. Aquí el debate, tanto el de hoy como el de dentro de 8 días, se aclara. Una parte está en favor de que se deje como está la situación, tanto sea el tema del reggaetón como el tema de la protesta social. Y la otra parte, que es lo que entendió el profesor, es que está de acuerdo que se regule. Eso fue lo que se habló, y ese es el entendido. Y creo que eso se habló desde hace mucho. Segundo, aquí no se trata de decir que todos los géneros musicales, simplemente el debate se centra en el reggaetón. Nuestro grupo se va a abstener de hacer pronunciamiento alguno con respecto a películas de demás géneros musicales, porque el debate no se trata de lo demás, estamos hablando de reggaetón, estamos debatiendo sobre reggaetón y ya vimos nuestras posturas. Y tercero, a manera de conclusión, como todo el auditorio se dio cuenta, profesor, Camila, Campoamor, nuestro moderador, integrantes del grupo, es evidente que sí existen letras de reggaetón machistas, videos explícitos, los cuales deben ser regulados por parte del Estado, que es lo que estamos defendiendo. Y se debe hacer por nuestros niños, porque ese contenido no es apto para menores de edad, degrada a las mujeres, e influyen en la formación que pueden llegar a tener nuestros niños. Esa es la manera de conclusión y eso lo probamos durante el debate. Muchas gracias por el espacio, profesor, María Camila y Campoamor. A ti muchísimas gracias, David Felipe. No tengo ninguna otra solicitud. No sé si alguien quiere hacer una réplica sobre la intervención de David Felipe y de lo contrario terminaríamos el debate. Muchísimas gracias. Campo, de pronto complementar que en otros estados, en otros países sí ha habido una regulación y eso no implicó acabar con ningún género musical ni con ningún género ningún elemento de la cultura. En especial México, que hizo unas restricciones y vetó por algún espacio de tiempo a Maluma por ciertas letras de su música. Muchas gracias, profesor. No hay ninguna otra solicitud. Señor magistrado, yo estoy levantando la mano. Muchas gracias. Bueno, continúa, Andrés. Rápidamente, no me va a demorar mucho. Yo sigo insistiendo. La estructura del debate era en contra y a favor. No se puede aguas tibias de que no, es que vamos a regular. No, qué pena. Es en contra o a favor. Entonces, en ese sentido, si ustedes están diciendo que van a regular,
pues entonces no tiene una coherencia lógica y argumentativa con el ciclo del debate. Oh, listo, acá vemos que el profe pues defina ya de las observaciones y pues él dirá si estamos en lo correcto o nos equivocamos. ¿Listo? ¿Ya no van a intervenir más? Bueno, estuvo buenísimo. Profe, fuera bueno darle la palabra a Amor. Cristian Ospina, que no había participado, y terminar. Dale, Campo terminemos. Amor, usted no mira lo de las manos, yo levanté la mano. Sí la miro, pero Bueno, usted ya terminemos. participó, Iván, y ya estamos concluyendo. Los que quieran intervenir, démosle, no pasa nada. Bueno, O sea, dale, Iván, todos escuchen. entonces. A ver, ¿quiénes más faltan? Cristian. Iván y luego... Cristian Ospina. Dale. Yo solamente quisiera cerrar para reforzar lo Iván. que dice mi compañero, y es que estamos en una regresión, porque si entramos nosotros, después de todos los logros que se consiguieron desde la Revolución Francesa, y es la libertad, y estamos en un mundo en donde precisamente la libertad es lo que prima, y las personas pueden decidir su sexo, pueden decidir absolutamente todo, pues no podemos entrar en esa regresión de empezar a restringir, y ese es el argumento que nosotros hemos esgrimido desde el principio, y es que no podemos, el Estado no puede entrar a restringir absolutamente las libertades de las personas, y ya quedó absolutamente claro que los padres tienen como representantes de sus hijos la responsabilidad de velar por lo que ellos escuchan y por lo que ven. Entonces no podemos devolvernos y ser retrógrados para eliminar las libertades del país. Muchas gracias. A ti muchas gracias, Iván. Cristian bajó la mano y no hay ninguna acá estoy. Ah, bueno, tienes la palabra. Compañeros, buenos días. Pues yo también estoy como, no sé, hay algo que quería preguntar al profesor. Nosotros nos dijeron que era la regulación del reggaetón, más no la prohibición. Por eso nuestros argumentos van a ser regulados al reggaetón. Lo que nosotros queremos es que lo regulen más, no que lo prohíban. Como bien se dijo en el argumento principal, el reggaetón no todo es malo, no todo es obsceno. Hay reggaetón, reggaetón cristiano, reggaetón con religión, reggaetón de amor. Entonces queremos aclarar en primer lugar eso. Seguidamente seguimos insistiendo en que no podemos dejarle todo a los padres. Como bien saben, muchos de ustedes tienen hijos y tienen ustedes que irse al trabajo en épocas de pandemia y dejar a sus hijos solos, o tal vez con algún acompañante, pero ese acompañante no les pone cuidado frente a lo que ven, frente a lo que escuchan. Las plataformas digitales en este momento son prácticamente la vida de los jóvenes y los niños. Entonces tenemos que mirar que la regulación es frente a esas plataformas. Y pues ese es el argumento como base que tenemos nosotros. O sea, y quiero que el profesor nos aclare si era la prohibición o la regulación, pero yo estoy totalmente seguro que él dijo que era la regulación del reggaetón más no la prohibición. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Profesor, nadie ha solicitado la palabra. Listo, ya entonces quedamos en que finaliza así el tema. Bueno, para el otro sábado sí hacen un cierre de conclusiones, ¿no? O sea, vuelve y retoma el capitán o el líder de equipo y hace un cierre, ¿vale? Recogiendo pues lo que consideren más importante. Eso se llama, por ejemplo, en los juicios alegatos de conclusión. Bueno, hay que hacer unos elementos. La regulación es prohibitivo, ¿no? Regular es prohibitivo. Lo que pasa es que hay prohibiciones parciales y prohibiciones totales. Cuando uno habla de regulación parece como tratar de bajarle un poco la temperatura, pero regulares tiene una condición prohibitiva. Incluso en el contexto de regulación que el seniano es que usted restringe derechos, restringe potestades. Entonces ahí sí, se siguen en la misma línea. Lo que pasa es que, claro, el argumento que utilizan los no a la regulación es, ustedes están diciendo que admiten el reggaetón, o sea, si lo admiten, eso es un punto a favor de nosotros que no queremos que sea regulado, sí, que no sea prohibido, es en una extensión de la prohibición. No hay que tenerle miedo a que le digan, que usted quiere prohibir el reggaetón, le dice, sí, pero solo en ciertos aspectos. Prohibición y regulación se puede decir que es un sinónimo. Lo que pasa es que prohibición total es lo que es indeseable, ¿sí? O sea, por ejemplo, prohibir la protesta. No, nadie quiere prohibir la protesta porque sería
pasar ya a un régimen antidemocrático. Prohibir el reggaetón, es decir, que no se puede escuchar nada o alguna cosa así, sería también, sería muy difícil de sustentarlo, ¿sí? Bueno, les voy a decir algo. En los extremos, para que lo sepan, es más defender el status quo. Y el status quo permite que el reggaetón se escuche libremente. Por ejemplo, el status quo permite que la protesta se genere una carga adicional argumentativa, buscar regulación, buscar creación de nuevos derechos, ¿sí? De nuevas instituciones jurídicas. Les toca, por ejemplo, llegar y decir, nosotros tenemos la postura de que si es necesario regular o prohibir, tienen que hacer una justificación adicional, porque las personas que defienden el otro lado del principio de realidad. ¿Qué es el principio de realidad? O sea, la sociedad. No, mire, pero usted está restringiendo una actividad cultural que se está dando. Entonces, esa actividad cultural, ¿cómo se argumentar? Ya empiezan, digámoslo así, como a subir una cuesta. Está el principio de realidad no está prohibido. No está prohibido, no está regulado. Entonces les queda un poco más, es un poco más ardua su intensidad de argumento. Bien, muy bien, con carácter objetivo, con las que se hicieron. En esta parte, ya también ya está subido. Creo que aquí, por muy poquito, ganaría la no prohibición. O sea, que se mantenga como está. ¿Por qué gana? Pese a que hubiera argumentos, ¿no? Porque el concepto de libertad y sobre todo son capaces de romper con el tema. ¿Qué significa no poder romper con el tema cultural? Entonces, es una expresión cultural, es una expresión cultural. No se le dé estación, ¿sí? Como si no se pudiera, hay expresiones culturales que no se pueden. Les voy a dar un ejemplo. Si le hubieran contestado, quedado ahí, ¿sí? Entonces, es que es una expresión. Entonces, no querían, nada quiere verse, y quiere verse como alguien que niega el derecho de los afros. Entonces, lo que hicieron fue, por eso lo del video fue genial. A ver, esto es una expresión en el video de reggaetón que tiene de todo, pluriétnicas, tiene de todo menos la expresión. Entonces, en ese escenario, pues uno diría, listo, perfecto. Pero si se dan cuenta, como en el árbol, la expresión cultural es como, esa era la gran pregunta que hubo de regulación o que iba a buscar prohibir ciertos aspectos del reggaetón. Entonces, les voy a dar unos ejemplos. En la cultura maya era hacer sacrificios. Eso era una expresión. En culturas indígenas actuales van a hacer la ablación, ¿sí? O sea, de quitarle el clítoris, expresión cultural. Entonces, por tal, lo podemos, lo tenemos que dejar, o podemos, como sociedad, restringir ciertos aspectos culturales dañe la pervivencia de un pueblo. O sea, entonces, ese pequeño, porque es muy parejo, ustedes cuando se vuelva a eso, cuando lo escuchen, se van a dar cuenta que estuvieron, ¿sí? Que argumentaron muy bien que los dos estuvieron informados, pero entonces, digámoslo así, que toman ventaja del no prohibicionismo. Por eso bien el intento que hicieron parte. La regulación no es válida. Estuvo muy bien el intento. Eso estuvo súper atinado, lo iban. Quiroga sí se dieron cuenta que casi fueron menos de 30 segundos, yo se las conté. Y obligaba al otro grupo a tener que. Ese estilo de preguntas estuvieron terribles. O sea, fueron muy punzantes. Cuando ocurre
eso mientras no termine el debate. Entonces, uy, esa pregunta toca estudiarla. Siguen el debate normal, pero la tienen anotada. Y pues cuando ya tengan suficiente información, contestan. Pilas con esas preguntas, pilas, los ponen en problemas, ¿sí? Yo les contaba que con réplicas uno puede ganar un debate, ¿vale? Pero estuvo muy bien, todos lo hicieron muy bien. David, lo hiciste en equipo y eso es algo muy loable. Y lo mismo Juan Manuel y bueno, el intento de Campo Amor también. Lo difícil, ¿no? Porque hay un momento en que se va calentando el debate y todo punto es importante. A un momento llevamos tendencia del mismo postulado que saberlo manejar. Lo hiciste muy bien, Campo Amor, muy bien. Bueno, ahora sí, ¿qué me quieren decir? Compañero. Alfonso. Sí, doctor, comienzo esa intervención que efectivamente como modificar, ¿no es cierto? Modificar. Incluso. Pero como aquí el debate en cuanto a la parte de nosotros, la regulación, hablábamos de la afectación a los niños y de contenido sexual y obsceno, ¿no es cierto? Que contra las mujeres. ¿No es cierto? Que consideramos que es muy importante realizar el analizado a este tipo de textos, de tanto permiten una lectura crítica entre estudiantes y profesores, que puede ayudar a evitar la discriminación social y el que implican un respeto hacia el otro. Eso lo concluimos nosotros y pues por eso es que en el contexto de la regulación defendíamos los derechos de los niños y también en el tema de la violencia y de como en el contexto semántico del sexo Sí. No, y eso se dijo varias veces, ¿no? Entonces, ¿cómo les se lo contestaron? Utilizaron como, eso lo dijo una de las compañeras. Eso como vehículo de expresión. Y la regulación corre ese riesgo. Uno por tratar de el derecho de la mujer, en ese caso, pues puede darse como un parámetro, ¿sí? Malo. Y qué es lo que se debe entender como femenino y lo correcto para hacerlo femenino. Entonces ahí es un tema bastante complejo. Doctor, por eso, no, y los argumentos son muy buenos. Hay que tener en cuenta que contestados. Sí, señor. Yo quería que en aras de que el que no gana, porque pues es un tema que me parece y eso que es bueno, tiene una carga bastante subjetiva, sobre todo estamos hablando de arte. Y hay que tener, ¿cómo se llama eso? Un fallo que dio la Corte Interamericana con relación a la película La Última Tentación de Cristo en Chile. Podemos retroceder en todo lo que se ha podido con el desarrollo hacia la libertad personal, en la que cada uno tenemos que esperamos, porque el mundo va a estar siempre lleno de llamadas malas, que ahorita dentro de unos de pronto no van a ser malas, y eso es un peligro para la sociedad caer, digamos, en ese riesgo de que empecemos a restringir todo, absolutamente todo, porque dijimos una música, pues vamos a restringir el cine, y es un argumento que planteó ya de pronto hace énfasis. Imagínese que en favor, digámoslo así, de la regulación, si hay antecedentes, estudios serios de psicología, música nos puede generar grandes escenarios de esto, nos vuelven violentos. Entonces no es mío. Entonces en Harvard, en el 2003, un estudio de música lo vuelve a uno más violento, ¿sí? Con el hip hop y el metal. Mostrado que la música clásica y resulta que, bueno, iba muy bien, vienen otros estudios y dicen, ¿y por qué escogió uno? Entonces, un descarte.
descarto. Pero sí hay estudios que muestran que cosas generan o estimulan, digámoslo así, estrés o violencia, la letra también, los ritmos, entonces generar Igualmente, algunas películas también fueron los Rambos y todas esas películas, la violencia y apología a ella. Sí, sí. Bueno, tienen el micrófono abierto, compañeros. Yo doy por finalizar mi intervención, los felicito. No, nadie lo hizo mal. O sea, fue supremamente bien argumentado, se nota muchísimo que trabajaron de manera colaborativa, que cada uno puso de su parte. Espero que así, en esa misma lectura, pues fueron muy respetuosos entre ustedes. A veces nunca olviden que es un debate, ¿no? Y de que ganó, ¿cómo es? Trato de argumentar por eso. La única diferencia que ustedes hubieran dicho, no, sí, incluso hay elementos deseables. Les saqué algunas prácticas como santería o satanismo, que son prácticas culturales. Una práctica cultural que en filosofía, cuando se prohíbe esa práctica cultural, se prohíbe totalmente, es que se habla ya de civilidad, y es la prohibición de las relaciones incestuosas. ¿Sí? Entonces, no, es que eso es una práctica cultural de tal vivir. ¿Sí ven? Entonces, como guarda silencio sobre, es que es cultural, no puedo decirle nada. Claro que sí. Juiciosos para no vulnerar derechos, ¿sí? Y hay una premisa que dice que todos los derechos, ¿se acuerdan de eso? Pueden ser limitables siempre y cuando les agradezco. Gracias, Pierre, que me sacó 2 veces otra vez inmediatamente. Gracias por tomarse el tiempo. El otro sábado. Siempre va a ser... El otro sábado vamos a escucharlo, ¿sí? Profe, a propósito del tema, era el periódico El Tiempo que salió algo sobre el reggaetón que se enriquece, profe. Sí, sí. Muchas gracias, profe. Siempre va a haber y lo malo y lo pro en contra, muy sudo, pero siempre, desde que guarde uno el lineamiento de hasta dónde va la mitad, que no afecte al otro. Sí. Bueno, compañeros, les digo una cosa. Despido ya, o sea, me despido agradeciéndoles. Sé que al comienzo les exijo mucho, ¿sí? Porque, pues, recuerden como metodología, ¿no? Exegesis, después. Pero siempre entiendan lo que es. Estamos luchando con qué es la virtualidad y cómo la virtualidad. Y a veces en eso se apasionan los compañeros, se apasionaron y no, eso ayuda a estar concentrado. Me gusta activamente concentrada en la clase, que no le importe. Y ustedes mostraron eso, ¿sí? Conformes o no, esa sí, tómenlo también como una oportunidad, bombeando sangre ahí en las venas, estaban atentos a la clase y agradezco mucho eso, ¿sí? Porque no solamente un profesor hablándole a una pantalla en negro y sin saber si están allá escuchando, certeza que escucharon y que hicieron bien las cosas, ¿sí? Eso es para la vida, ustedes son profesionales, van a la carrera, no sabemos qué va a dar con este fenómeno que se está dando entre 2021, pero mientras tanto, si ustedes saben de la importancia de este estilo de que si el mundo se normalidad, continuar, que las notas se colocan, ¿sí? Las notas se colocan y ustedes saben a lo que me refiero, que hay colegas que la nota y todo se hace previsión de que el contenido se haya aprendido. Muchos de nuestros colegas, y yo no quiero ser así, ¿sí? Cumplen con, bueno, llegó a clase, el pensum y presentó las
notas, pero realmente no hay una inspección de que ustedes, les pido disculpas por los problemas de conectividad, no es extensión, y si tenemos la nota y todo, y pues para despedirme y felicitarlos, porque son un grupo excepcional, de los grupos de argumentación, de los rudos de análisis jurisprudencial, estimo, me gusta más un grupo rudo, un grupo que no se más, tienen pensamientos que un grupo de pastores, ese estilo de elementos. Caso extensivo así es de la virtualidad y el examen, ¿listo? Por eso entonces trato de un mensaje emotivo. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias, profe, María Camila. Gracias a todos los compañeros, estuvieron muy ordenados, muy juiciosos. Se fue a conducción. Muchas gracias a todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias. Me parece que el debate